Aquí tengo unos 5 vectores, ¿no? Son vectores, por supuesto, concurrentes y coplanares. Y como ven, cada vector tiene pues una cierta dirección, tiene un sentido, tiene un módulo. Entonces, para aplicar el método de la descomposición rectangular, en primer lugar, vamos a tener que ubicar cada uno de estos vectores en un sistema de ejes coordenados, ¿no? Así como este. Recuerden, este es un sistema de ejes coordenados, X, Y. Entonces, por ejemplo, el vector que vale 14, de módulo 14, lo colocamos en la dirección X, en el eje X. Como ven ustedes, de acuerdo a cómo está ubicado ahí en el esquema, en la figura, lo colocamos también en este sistema de ejes coordenados. Le hemos colocado el origen del vector en el origen de coordenadas, ¿no? Luego pasamos a un vector, por ejemplo, que esté en el primer cuadrante. Y vemos que hay un vector que tiene módulo 15 y está formando un ángulo de 53 grados con la dirección vertical. Entonces, este sería, le vamos a llamar vector B. El primero le hemos llamado vector A, al segundo vector B. Ya tengo el segundo vector. Luego, puedo ir a ver si hay algún vector en el segundo cuadrante y veo que hay uno que tiene módulo 20 y está formando un ángulo de 37 grados con el eje X, pero negativo, ¿no? Entonces, tengo ahí está. Le llamo C a ese vector. Bien, ya van 3 vectores, me faltan 2. Entonces ahora voy a ver si hay algún vector que lo puedo ubicar en el tercer cuadrante y veo que sí, ¿no? El vector que tiene módulo 4 por raíz cuadrada de 2 y está formando un ángulo de 45 grados con el eje X negativo. Entonces sería así. Y me falta uno, ¿no? Un vector que está dirigido hacia abajo de módulo 9 y que está dirigido en la dirección del vector Y, pero hacia abajo. Este. Y le llamo E. Listo. Bueno, yo le he dado a cada vector le he puesto una letra. Puede ser mayúscula o si quieren pueden usar minúscula también. No hay problema. Lo importante es que ustedes sepan ubicarlo en el sistema de ejes coordenados. Todo, como ven, está de acuerdo a los ángulos que están formando con los ejes. Una vez que ya hemos ubicado los 5 vectores, ahora vamos a ir por el primer paso. Ahí tengo los 5 vectores ya ubicados en el sistema de ejes coordenados. Ahora voy a comenzar a descomponer. Recuerden ustedes que el primer paso es descomponer cada vector. Y aquí solamente tengo 3 vectores que puedo descomponer, ¿no? Que son, por ejemplo, el vector B, el vector C y el vector D. Esos 3 están inclinados con respecto a los ejes. Entonces voy a empezar con el vector B, que tiene módulo 15. Entonces aquí hay que, recuerden ustedes que nosotros vamos a trabajar con el ángulo que forme el vector con el eje X. En cambio, el vector B nos han dado el ángulo que forma con el vector Y, con el eje Y, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que el complemento de 53 es 37, por lo tanto, ese es el ángulo de 37, es el que vamos a usar para el vector B. Y ahora sí, ya vamos a formar, bueno, trazamos líneas paralelas a los ejes y formamos un cuadrilátero, ¿no? Especialmente es un rectángulo. Y cada uno de los lados de este rectángulo, digamos, vienen a ser las componentes. Por ejemplo, tenemos las componentes en el eje X del vector B.
en la dirección del vector del eje Y, tengo la componente P sub Y, y esas dos componentes, yo necesito saber cuánto vale, ¿no? ¿Qué valor tiene cada uno? Porque eso es con eso voy a trabajar. Ya el vector B, que su módulo es 15, ese ya no lo voy a utilizar más adelante, sino las componentes. Entonces, para eso voy a calcular sus valores, ¿ya? En primer lugar, en el eje X, para el vector B, tengo la componente, tengo que multiplicar el módulo del vector, que vale 15, por el coseno del ángulo, que en este caso es 37. Y bueno, el coseno de 37 es 4/5. Aquí hacemos las operaciones, puedo simplificar y me da 12. Ya tengo entonces el valor de la componente en el eje X del vector B. Vale 12. Ahora me voy por la otra componente. Multiplico el módulo del vector, que es 15, por el seno del ángulo, que en este caso es 37. El seno de 37 grados es 3/5. Hacemos las operaciones y obtengo 9. Ya tengo las dos componentes del vector B. Listo, con eso ya terminé con el vector B. Ahora paso al vector C. También formo un cuadrilátero, trazo líneas paralelas a los ejes y acá tengo la componente del vector C en el eje X y acá tengo la componente del vector C en el eje Y. Necesito calcular esas dos componentes. Recuerden que aquí estamos trabajando con el ángulo que forme el vector con el eje X, ya sea con el eje X positivo o con el eje X negativo. En este caso, igual, la fórmula es la misma. Tengo que multiplicar el módulo del vector C, que vale 20, por el coseno de 37. El coseno de 37 es 4/5. Hacemos las operaciones y me va a dar 16. Y para la otra componente, igual. Pero en este caso, voy a multiplicar el módulo del vector, que vale 20, por el seno del ángulo, ¿no? Y el seno del ángulo de 37 grados es 3/5, por lo tanto hago las operaciones y me va a dar 12. Ya tengo las dos componentes del vector C, tanto horizontal como vertical. Listo. Ahora me falta el vector D. Entonces el vector D, también trazo líneas paralelas a los ejes, formo el rectángulo y por ahí puedo trazar ya la componente del vector D en el eje X y la componente del vector D en el eje Y. Calculo sus valores. En este caso, el módulo del vector es 4 por raíz cuadrada de 2. Lo voy a multiplicar por el coseno de 45, porque el ángulo ahora de 45 está formando el vector con el eje X. Ya sabemos que el coseno de 45 es 1 dividido entre raíz cuadrada de 2. Hacemos las operaciones y me va a dar 4. Ahora la otra componente, en el eje Y, igual voy a multiplicar el módulo, 4 por raíz cuadrada de 2, por el seno, que en realidad es tiene el mismo valor que el coseno, más fácil todavía, y hacemos las operaciones y me va a dar 4 también. Entonces, como ven, ya tengo las 6 componentes. El vector A, ese no lo vamos a descomponer porque ese vector ya está solamente está dirigido en el eje X, no está inclinado, digamos. En realidad la inclinación sería 0, pero no vamos a trabajar con el ángulo 0. Lo mismo para E. E está dirigido en la dirección del vector Y, y cuando están en los ejes no lo descompongan mejor. Así lo trabajan como está. Pero eso sí, hay que tener en cuenta en qué eje está. Listo. Ya tengo las 6 componentes y, por supuesto, yo ya no voy a necesitar los vectores ni B, ni C, ni D.
Solamente voy a utilizar sus componentes, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ir al siguiente paso. Ahí está. Estas son todas las componentes, tanto de B, C y D, y por supuesto el vector A y el vector E, que eso no lo hemos descompuesto. Entonces, ahora sí viene el segundo paso. Aquí sí hay que tener cuidado con los signos, ¿ya? Primero vamos a trabajar con el eje X. Recuerden que en el segundo paso trabajamos todos los componentes en el eje X. Aquí está. Ahí está. Tengo, por ejemplo, el vector A, como usted dijo, a la derecha, positivo. El vector B, esta componente del vector B, positivo. Está a la derecha. Para C, su componente en el eje X, negativo. Está dirigido hacia la izquierda. Para D, esta componente está dirigido hacia la izquierda, negativo. Entonces tengo dos positivos y dos negativos. Y voy a calcular la resultante parcial, solamente en el eje X, ¿ya? Ahí está. 14 más 12 menos 16 menos 4. Y eso me da 6. Quiere decir que el módulo de la resultante en el eje X es 6. Ya tengo la resultante en el eje X, nada más. Vale 6. Ahora voy al eje Y. No se olviden. Solamente Y. Ahí está. Solamente Y. Ahí está. Vamos con el tercer paso en el eje Y. Tengo dos vectores, dos componentes dirigidos hacia arriba. Este vale es positivo. Y este de C también es positivo, ¿no? Esta es la componente del eje, en el eje Y del vector B y del vector C también. Ahora, y luego tengo dos vectores, una que es la componente del eje del vector D en el eje Y que vale 4, pero como está dirigido hacia abajo es negativo. Y el vector E es también negativo porque está dirigido hacia abajo. Tengo dos vectores hacia arriba positivos y dos vectores hacia abajo negativos. Entonces va a quedar así. Ahí está. 12 más 9, menos 9 menos 4. Y esto me va a dar 8. Quiere decir que la componente, el módulo de la componente, o mejor dicho, el módulo de resultante en el eje Y es 8. Y listo. Con estos dos valores, ahora sí ya puedo hallar el resultado final, o la suma final ya, digamos la resultante de todos los vectores, de todo ya. Para eso entonces paso al siguiente, al cuarto paso, ¿no? Y acá aplicamos el teorema de Pitágoras, que es este. Y aquí sí me va a dar ya la resultante final. 6 es la componente que voy a reemplazar acá, es la resultante en el eje X, y 8, voy a reemplazar aquí, es la resultante en el eje Y. Entonces ahora sí reemplazamos, y el resto son operaciones ya de potenciación, de suma y de raíz cuadrada. Y obtengo que la suma de todos los vectores que me dieron de los 5 es 10. Pueden ser 10 metros, 10 kilos, 10 newtons, cualquier unidad. Aquí no me han dado unidad, simplemente me han pedido calcular la resultante, o el módulo de la resultante. Y ya tengo solucionado el problema que me plantearon. Muy bien. Vamos a ver otro ejercicio. Aquí también me piden el módulo de la resultante de los vectores que están mostrados en la figura. Y son 3 nada más. Tengo 3 vectores y como podrán observar,
entre el vector del módulo 3 y el del módulo raíz cuadrada de 2, hay un ángulo de 335, ¿no? Bien, estos vectores, para, digamos, observarlos mejor, lo trasladamos a un sistema de ejes coordenados. Así, ahí está. X, Y, ¿no? Entonces aquí, ya bueno, se les ha atribuido una letra a cada vector, A, B y C, ¿no? Eso depende de si ustedes quieren colocarle una letra, le colocan, si no, no. Y puede ser mayúscula o minúscula. Muy bien. Ahora, acá lo importante es, vamos a trabajar en primer lugar con el vector B, porque ese es el que está formando un ángulo con el eje, ¿no? Aquí, por ejemplo, me han dado un ángulo de 135 con respecto al eje X, ¿no? Para el vector B. El vector A no hay problema, porque ese sí está en el eje mismo, no, digamos, no vamos a considerar que esté inclinado. Y el vector C tampoco, porque está en el eje Y. En realidad, el vector A y el vector A está formando un ángulo de 0 grados con respecto al eje X, pero no lo vamos a considerar. Entonces, cuando los vectores estén en la dirección de los ejes, no estén inclinados, digamos, formando ángulos diferentes de 0, entonces, mejor, no lo trabajamos, eso lo dejamos así como está, ¿no? Mejor. No es necesario, además. En cambio, el vector B sí, porque está formando un ángulo con respecto al eje X. Ahora, y como está en el segundo cuadrante, el vector B, a nosotros nos conviene, mejor trabajemos con el ángulo que está formando con respecto al eje X, pero negativo, ¿no? O sea, con respecto a este ángulo, el de acá. Trabajemos mejor con eso. Ahora, para saber cuánto vale este ángulo, pues simplemente restamos 180 menos 135 y me va a dar este ángulo que yo he pintado de amarillo, que con ese voy a trabajar mejor. También se puede trabajar con 135 grados, pero recuerden ustedes que ya nosotros conocemos algunos ángulos que nos pueden ayudar a hacerlo más conocidos, unos ángulos notables. Por ejemplo, si yo resto 180 menos 135, voy a obtener 45. Y ese 45 grados ya lo conocemos nosotros, ya sabemos cómo lo vamos a aplicar. Entonces vamos a trabajar con 45. ¿Ya? Con ese mejor. Y hacemos la descomposición del vector B. Formamos nuestro rectángulo y ahí tenemos la componente del vector B en el eje X y del mismo vector pero en el eje Y. Ahí están las dos componentes. Y solamente nos resta calcular cuánto vale cada componente, ¿no? Ya sabemos. Para X sería multiplicar el módulo por el coseno y para Y el módulo por el 0, ¿no? Así. Ahí está. El módulo del vector B vale raíz cuadrada de 2 por el coseno de 45. Estamos usando 45 grados. Y ya sabemos que ese es el coseno de 45 grados, ya lo conocemos. Es 1 sobre raíz cuadrada de 2. Hacemos las operaciones y me va a dar 1. Para Y, la componente de B en el vector, en el eje Y, igual, raíz cuadrada de 2, que es el módulo del vector B, por el seno de 45, y sabemos que tiene el mismo valor que el coseno de 45, entonces hacemos las operaciones y me va a dar 1. Ya tengo entonces las componentes, eso es lo único que necesito, nada más, esas dos componentes. Los otros vectores no lo descomponemos, no está de más descomponer. Y listo. Entonces, el vector B por ahora ya no lo vamos a usar, solamente vamos a usar sus componentes, ¿ya? Entonces, ahora sí, ¿cómo quedaría? Así, ahí está.
Ya tengo las dos componentes del vector B y los otros dos vectores que me faltan aplicar. Listo. Entonces ahora sí, vamos con el segundo paso. Recuerden que primero trabajamos con el eje X. Solamente hay dos vectores. El vector A, que va a ser positivo, porque va hacia la derecha. Y esta componente del vector B en el eje X, que va a ir hacia la izquierda, que es negativa. Entonces voy a tener que restar 3 menos 1 y me va a dar 2. Y ya tengo la componente de la, mejor dicho, la resultante en el eje X, ¿no? Luego me resta trabajar solamente en el eje Y. Ahora vamos con el tercer paso. Vean ustedes ahora en el eje Y. También tenemos solamente dos vectores. Esta componente del vector B, que es hacia arriba, es positiva. Y esta componente, que es el vector C, va dirigido hacia abajo, va a ser negativa. Entonces sería 1 menos 2. Y me va a dar menos 1. Pero el módulo sería positivo, sería 1. Recuerden que el módulo siempre es positivo. Y listo, ya tengo esos dos resultantes, tanto en el eje X como en el eje Y. Y ahora sí utilizo en el cuarto paso el teorema de Pitágoras. Ya sabemos que esta componente o esta resultante va aquí y este en el eje Y va aquí. Y listo. Elevamos al cuadrado, sumamos y tengo la resultante.